Muchas gracias, buenos días para todos y todas. Yo espero con la conversación de hoy, no quiero decir exposición, sino conversación, poderles provocar compromisos, sea para criticar, o mejor si para construir este paradigma en construcción, que es el vivir bien, buen vivir. Lo que voy a exponer es, en cierta manera, producto de una propia vida personal, de una inserción personal en distintos momentos de reflexión sobre el tema del vivir bien, buen vivir acá en el Ecuador, que empieza aproximadamente hace 30 años, trabajando yo en una ONG de comunicación popular, el Centro de Educación Popular CANA, con población indígena aymara en mi país de origen, en Bolivia. Escuchábamos hablar del Sumacamaña, el vivir bien. En aquellos tiempos, imbuidos por las teorías y la práctica de la comunicación alternativa y los inicios de la comunicación popular, creíamos que los compañeros aymaras confundían el desarrollo con el Sumacamaña. Nos costaba entender en aquel entonces que eso era desarrollo para ellos. Y no, nuestra propuesta, centrada básicamente en mejorar las condiciones de vida, con propuestas de participación ciudadana. Volví a escuchar del tema de manera más sistematizada cuando tuve la fortuna de trabajar muy cercanamente con el ahora presidente Evo Morales Ayma y especialmente con el ahora canciller David Choquehuanca en la preparación de una propuesta para la Asamblea Constituyente en Bolivia y el primer programa de gobierno del MAS, del gobierno de Evo. El eje, la epistemología, el centro del programa estaba centrado en el Sumacamaña, el vivir bien. Y el año pasado tuve la fortuna, por invitación de Enrique Ayala, rector de la Universidad Andina, de hacer un año sabático en la universidad. Y la universidad me condicionó a escribir un libro de interés de ellos sobre la integración, que me apasiona además, y me dio la libertad de elegir yo un tema para escribirlo libremente en ese ambiente, afortunado, dedicado a investigar, reflexionar y escribir. Y elegí el tema del vivir bien. Producto de eso es el librito Sentipensamientos, de la comunicación para el desarrollo a la comunicación para el vivir bien. No hemos dejado de seguir trabajando el tema, de seguir reflexionándolo, es un tema en construcción. Estamos en permanente comunicación con organizaciones sociales, la aula universitaria, tratando de construir una propuesta que avance de la conceptualización a elementos metodológicos que le den sustento al tema escrito ahí, la comunicación para el vivir bien, buen vivir. Que yo entiendo como la expresión contemporánea de la comunicación popular. No se me ocurre entenderla de otra manera. No es una corriente, no es una epistemología impuesta en la historia de nuestros países. Es una cosmovisión soterrada, como muchas cosas en nuestro continente, subsumida, oprimida, que de repente estalla en un momento de la historia, pero estalla en la historia sin ignorar los procesos históricos que le anteceden. Esto yo creo que es importante decirlo de entrada porque se suele cometer el error de que se terminó la historia y empieza otra historia con el Sumacamaña o el Sumacausay. No es así. Aparece en un momento determinado de la historia, recogiendo todo un proceso que le va a enriquecer como concepto, como metodología, pero a la vez hay elementos históricos que entorpecen su funcionamiento en la práctica, como la posibilidad de sociedades del vivir bien, buen vivir. Cuando el tema entra en el mundo académico, debemos darle un tinte académico al tema, sin academizarlo, sin pretender encasillar este tema en conceptos preestablecidos, sino más bien con el desafío de leer desde la práctica
desde la experiencia, desde las propuestas donde se desarrolla el vivir bien, su significado, su sentido y sus proyecciones y sus procedimientos en la práctica. La academia tiene un rol importante que jugar en esto. Me ha sido de extrema utilidad el valorar la experiencia, el partir de las experiencias, sistematizarlas y darles un sentido. Y yo creo que hay tres condiciones que debemos exigir en la construcción de este concepto, de esta propuesta, de esta epistemología, para llamarla una propuesta representativa de la comunicología latinoamericana y caribeña. Es decir, el mundo académico tiene que intervenir en esto. Y hay tres condiciones. La primera es que tenga un sustento filosófico epistemológico de fondo. O sea, no podemos generar una corriente, una moda comunicacional sin un sustento filosófico, sin un marco conceptual al cual responda la propuesta de comunicación para el vivir bien, buen vivir. Y este sustento está dado en las miradas desde el sur, en las epistemologías desde el sur. Recientemente sistematizada de manera brillante por Boaventura de Sousa Santos. Su texto se llama precisamente así, Epistemologías del Sur. João Boaventura recoge las expresiones de resistencia de los pueblos del sur al sistema y las expresiones contenidas en esta resistencia, que el mismo João las entiende como las expresiones de pueblos que no se sometieron, que a pesar de los siglos de historia de dominación, no formaron parte, no fueron asimilados completamente al sistema, sino que sostuvieron sus organizaciones sociales, culturales, sus formas de administrarse, sus formas de entender la vida, sus maneras de mirar el mundo, el planeta, la vida, el futuro, desde esta geopolítica ubicada para nosotros en el sur. Miremos el mundo desde el sur. Boaventura de Sousa Santos nos da los elementos de la epistemología del sur, pero no podemos ignorar otras contribuciones del pensamiento latinoamericano en ese sentido. Creo que la obra de Enrique Dussel especialmente es muy rica cuando él señala que la conquista, entre comillas, y la colonia nos pusieron en una situación del oprimido en las relaciones de la sociedad, pero nunca del vencido, nunca del vencido. Y él nos decía que precisamente en las resistencias, en ese contexto de opresión que se tuvo que soportar por años, ahí radican los pensamientos y las prácticas que pueden hacernos pensar y construir el mundo de otra manera. La obra de Orlando Falsborda es sensacional. Les recomiendo especialmente un libro, no recuerdo los autores, pero compila varios textos de Falsborda, y se llama La sociología del sentipensante. Es una riqueza extraordinaria de elementos que nos indican por qué debemos pensar desde el sur. La epistemología entonces de la comunicación para el vivir bien y del propio vivir bien, buen vivir, tenemos que entenderlo en este contexto. Es una mirada desde el sur. Es una mirada desde los oprimidos, pensando en elementos sociales de libertad, de liberación. Y es una propuesta, una mirada para el planeta. Segundo elemento que debemos seguir trabajando en la academia, y lo que les digo no es tema concluido, son pistas que tenemos que seguirlas profundizando. Si vamos a hablar de la comunicación para el vivir bien, como una expresión contemporánea de la comunicología latinoamericana, tiene que tener un sustento paradigmático propio, es decir, una teoría y una metodología propia. Si no, no estaríamos en la condición de hablar de un paradigma que aporte a una forma de pensamiento distinta. ¿Y de dónde vamos a entender la posibilidad de la construcción de un paradigma?
desde la propia experiencia de resistencia de estos pueblos que trabajan la epistemología desde el sur, pero también desde el acumulado histórico de la comunicación y los antecedentes de la comunicología latinoamericana más cercanos que le van a ayudar a construirse un paradigma a la comunicación para el vivir bien, buen vivir, es indudablemente la comunicación popular y sin duda las mediaciones culturales. Los rasgos o los elementos, los factores que podamos rescatar de estas dos comunicologías y darles un sentido actualizado en el marco del vivir bien son útiles. Y quiero subrayar en esto porque se suele cometer el error de ignorar, descartar, descalificar y en consecuencia quitarle la riqueza a una propuesta del acumulado que ya existe. Vamos a ver a la conclusión de mi charla que la comunicación por el vivir bien, buen vivir es comunicación popular. La diferencia es que se adapta a los tiempos y a los desafíos contemporáneos. Tercer elemento, para llamarse comunicología y comunicología del sur, tiene que hacerse en el campo político. No hay otro espacio para la comunicación en general. Y por lo tanto no hay otro espacio para la comunicación, para el vivir, buen vivir. Tiene que hacerse en el campo político, allá se realiza, allá se construye, allá cobra sentido. Bourdieu nos da los elementos para entender el campo político como este espacio donde se combinan actores políticos, se combinan programas, ideologías y se combinan formas de lucha por la hegemonía del poder. La comunicación para el vivir, bien vivir, no está exenta de esta lucha política. Como la comunicación lo es, debe ser un actor político, debe obedecer a una ideología y debe ser un elemento fundamental de la construcción del poder desde una perspectiva clara en nuestro continente. La misma perspectiva de la comunicación popular, la justicia, la equidad, en toda la amplitud de sus conceptos en la lucha política. Entonces, estos tres elementos, combinados juntos, le darán sustento a la comunicación para el vivir bien, buen vivir. Y yo los anoto ahí, porque sé que la gran mayoría de ustedes viene del campo académico, para invitarlos a que desde nuestro campo sigamos reflexionando sobre estos temas, sigamos dándole contenido. El único requisito es que pensemos el mundo desde el continente donde estamos situados. Y lo pensemos positivamente. Y lo pensemos creyendo firmemente en que esta es nuestra identidad, de acá somos. Y que pensemos el mundo con esperanza. Y asumamos que en este continente se han labrado y se están labrando propuestas de esperanza para el planeta. Si no asumimos este compromiso, acabaremos recitando el vivir bien, buen vivir. Y esta es una cosmovisión que no se hizo para recitarla, que no se hizo para publicitarla, se hizo para practicarla, se hizo para hacerla, para construir sociedades de cuño distinto a los que estamos viviendo. En una primera parte voy a señalar algunos aspectos solamente a modo de ubicación de lo que estamos entendiendo por el vivir bien, buen vivir. Y una primera cosa que quisiera decir es, robándole un concepto a un sociólogo boliviano, mi compatriota René Zabaleta Mercado, Zabaleta con B dentilabial, estimado Alfonso. Hay un salón, me contaban, en mi país, al que en honor a este sociólogo le pusieron Zabaleta con B grande. Entonces no le da identidad a René, vamos a recuperar René con B chica. René dice que cuando trabajamos este tipo de temas debemos tomar en cuenta que hay un momento constitutivo. El momento constitutivo es el momento ancestral, es el momento originario, es el momento de donde nace una corriente, un concepto, una propuesta. Y el momento
fundacional del vivir bien vivir está en la vida de los pueblos originarios de nuestro continente. Debemos reconocerlo. Nos estamos acercando a una propuesta que convive en las culturas de nuestros pueblos originarios, pero nos vamos a acercar a esto con un cuidado. Vivir bien no es hacer lo mismo que han hecho o están haciendo o que quisieran hacer los pueblos originarios. El momento constitutivo es el retorno al origen como el factor de inspiración más importante por lo que hay que hacer de manera adecuada, pertinente en cada realidad donde uno está situado. Sería un gravísimo error que nosotros creamos que hacemos el vivir bien haciéndonos aymaras o quichuas o guaraníes o mapuches o lo que fuera. Lo que vamos a robar es la esencia de la propuesta y adecuarla, transformarla, recrearla en la medida de las posibilidades de las sociedades a las cuales pertenecemos. Elemento interesante que a medida que uno va investigando más se encuentra con sorpresas de que no es una propuesta nacida solamente en el mundo aymara o quichua. Lo que pasa es que nuestra sociedad andina logra sistematizar la propuesta. Pero cuando revisamos en el mundo maya, el huachalal, o revisamos en el mundo guaraní, el tecojaví, o revisamos en el mundo mapuche, Kumamonyen, se dice así, Claudio, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la aspiración de la vida en plenitud, de la vida en armonía. El concepto es el mismo. Lo que hacia la academia debemos plantearnos como interrogantes es, por ejemplo, ¿hubo conexión entre estos distintos pueblos? ¿De dónde nacen las similitudes de respuesta cultural a los entornos de cada medio? Y lo imperdonable para la comunicación, para el vivir bien de acá en adelante, es que aún así no hubieran tenido conexiones originalmente, ahora deben estar enlazados. Ahora la comunicación con todos los sistemas, todos. Si hay que incorporar energía atómica, incorporémoslas. Pero debemos juntar los diversos. Debemos enriquecer la propuesta desde las distintas propuestas de donde están situadas. Y me imagino que si hiciéramos un análisis de otros pueblos en el continente, vamos a seguir encontrando elementos que caracterizan que estos son pueblos originarios de la vida en plenitud. Segundo elemento, es una cosmovisión, es una manera particular de ver el mundo. Mira el mundo desde una perspectiva clara y concreta. Y acá, acaso radica uno de los elementos más originales de la propuesta y más pendientes en los programas políticos, en las teorías del mundo de la comunicación, del mundo del desarrollo naturalmente, y en las prácticas cotidianas de vivir. Esta cosmovisión, que en realidad la podríamos llamar la cosmovisión de la vida en armonía, o la cosmovisión biocéntrica, toma en cuenta 4 cosmovisiones. La etnocéntrica, o la del desarrollo humano, la ecocéntrica, o la del desarrollo sostenible. Se ha trabajado mucho en la propuesta política, especialmente la cosmovisión biocéntrica, es decir, la vida. Mucha gente lo dice así, el vivir bien es la vida. Lo suelen decir, no es capitalismo que prioriza el capital, tampoco es socialismo que prioriza al hombre, el vivir bien prioriza la vida de todos los seres, animados e inanimados, de todos los que habitamos este planeta. Hombres, animales, plantas, aves, montañas, todos. Esta visión biocéntrica le da entonces al mismo concepto de desarrollo sostenible otra mirada, otro desafío, nos plantea otras preguntas.
Y la cosmovisión se hace más compleja cuando aparece el cosmos como un otro eje que debe ser tomado en cuenta en la caracterización de una sociedad y de las propuestas. Es decir, el mundo de las deidades, el mundo de los dioses, el mundo de la espiritualidad. Es un ámbito ciertamente difícil de trabajar. A mí me cuesta mucho, especialmente en el aula universitaria, que mis estudiantes, occidentalizados como somos todos desde nuestro nacimiento, reconozcamos aquello que está soterrado en nosotros mismos. El creer en estas deidades como creen los pueblos originarios. Una vez un alumno me dijo en clases: profesor, yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Y creo que es un poco el sentimiento que tenemos nosotros de cierta resistencia a creer en la importancia de las deidades. Y un elemento de diferenciación bien clara que tendrá que llevar a trabajar de algún modo estos temas. Nuestra aproximación a este mundo cósmico es una aproximación de defensa, de cuidado. No pases por debajo de la escalera. Cuidado que te cruces con el gato negro por delante. No me pases el salero, ponlo en la mesa. Me vas a contagiar tu salado. No me pases el cuchillo. Estamos hechos de muchas creencias que viven soterradas en nosotros, que no las expresamos, no las ponemos en público, pero que están presentes en nuestra espiritualidad. La diferencia con los pueblos originarios es que su aproximación a este mundo cósmico no es de defensa, es una aproximación de festejo, de agradecimiento y de esperanza. Cuando ellos challan a la tierra, ofrendan a la tierra, no lo hacen para cuidarse, para protegerse, lo hacen para pedir por el futuro. Entonces son racionalidades en este mundo cósmico que tendremos que irlas empatando, que tendremos que irlas armonizando, sin sentido de culpabilidad. Unos crecimos en un contexto, otros en otro contexto, y quisiera decir acá que cuando hablo de mundo originario, pueblos originarios, no hablo de un mundo ideal, que lo tiene todo perfecto, de ninguna manera. Son también sociedades atravesadas por un colonialismo de siglos, y tienen también la tarea, como la nuestra, a su manera y en su contexto, de descolonizarse. Pero que en su resistencia han generado otras racionalidades, otras formas de organizarse y otras formas de encarar el mundo. Eso es cierto. Y que no están presentes en la academia, en la política y en la vida cotidiana, y tenemos que hacerlas presentes. Les llamará la atención la figura que opté presentar en este evento acá, es la chacana, mal conocida como la cruz andina. En realidad la chacana quiere decir la escalera o la gradiente que lleva al piso superior. Tiene algunas características que voy a nombrarlas muy rápido porque algunas de ellas van a tener su incidencia luego en la definición de la comunicación para el vivir bien. Podríamos hacer una clase sobre la chacana, pero no se trata de eso. Hay interpretaciones de todo tipo sobre este tema. Creo que lo importante hacia la comunicación es ver las conexiones, los intercambios de esta propuesta. Por una parte, hay una conexión, una correspondencia en el sentido vertical, entre los elementos de arriba y los de abajo, entre el cosmos y el hombre. Hay un sentido de complementariedad en el sentido horizontal. O sea, aún siendo opuestos, hay elementos que deben complementarse. Hay un sentido de transversalización de algo. Suele haber una línea que transversaliza diagonalmente el vivir bien y que va a tener una explicación que vamos a ver luego, porque tiene importante influencia en la definición de la comunicación para el vivir bien, que es el Capajñán, también pésimamente conocido como el camino del Inca. En realidad es un camino pre-Inca, y que en la traducción correcta deberíamos decir que es el camino de los justos, o el camino de la sabiduría, ¿no? La transversalización diagonal. Tiene una circularidad. Si ustedes se imaginan en lo que tienen al frente
unir los vértices, las puntas distintas, vamos a formar un círculo. Y este círculo rota permanentemente, gira como una rueda todo el tiempo. Y tiene una particularidad, gira de izquierda a derecha. Y lo que digo, por favor, no lo interprete en la realidad política de nuestros países. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Gira de la izquierda a la derecha, pero vuelve a girar de la derecha a la izquierda. ¿Qué tiene que ver esa vaina, dirán ustedes, con la comunicación? Cuando construimos mapas mentales, ¿no? El lateral de los sentimientos y luego el de la razón, ¿sí? La manera de construir conocimiento, la manera de construir discurso en estos pueblos y en la comunicación para el vivir bien, tendrá necesariamente que tener también esta circularidad, que no se detiene. Y un elemento más, en el redondo del medio, en el centro, el eje. Este es el elemento del equilibrio. El equilibrio no es una cosa mecánica, el equilibrio es una cosa que se la trabaja día a día, que se la construye. Y el responsable del funcionamiento en equilibrio de este sistema es el ser humano. Y la tarea del equilibrio es fundamentalmente una tarea comunicacional y educativa. Lo que decía del Capaján, se los muestro rapidito, varias cosas que impresionan. Primero, la unidad. Si ustedes agarran una regla en el mapa y unen Cajamarca con Potosí o Tumbes con Potosí, van a encontrar que es una línea recta espectacular, ¿sí? Claro, vendrán muchas interrogantes sobre esto desde el campo de la ingeniería, desde el campo de la construcción de infraestructuras, desde el campo de la cosmología. ¿Qué importancia tiene? A mí me llama mucho la atención. Lo que sí me interesa hacia el lado de la comunicación es que veamos que los pueblos originarios siempre han sido pueblos conectados. Siempre han sido pueblos que intercambian productos, que intercambian cultura, que construyen juntos en una caminata que no se detiene. Y es una caminata además concéntrica. Cuando ustedes ven los redondos que giran y van formando sociedades, las conexiones están dadas por todo lado. Son pueblos de comunicación. En homenaje a esto, en un librito que está ahora en revisión, uno mío sobre metodologías de la comunicación para el vivir bien, opté por llamarlo la palabra que camina, ¿sí? Porque la comunicación en estos pueblos es la palabra que camina, no es una palabra que se detiene. Y la palabra que camina está marchando siempre al ritmo de la historia. Algunos elementos de vivir bien, me encantaría detenerme en estos, los voy a pasar muy rápido, pero no vamos a podernos poner de acuerdo en la comunicación para el vivir bien si no nos ponemos de acuerdo, al menos en el sentido general de estos componentes, estas características del vivir bien, buen vivir. El summa y el summa causa. Primero, es la cosmovisión de la vida en armonía. O sea, no es solamente la vida. Mucha gente, incluso dirigentes políticos, suelen decir, el buen vivir, el vivir bien es la sociedad de la vida, de todos respetando la vida. Tenemos que decir que es de la vida en armonía. Y la vida en armonía tiene 4 elementos que la comunicación tiene que cuidar. Primero, la armonía del ser humano consigo mismo. ¿Sí? Ahí empieza el vivir bien, ahí empieza la armonía. Armonizándonos nosotros primero, material y espiritualmente. No le vamos a quitar al vivir bien, buen vivir como política el lado espiritual. No es solamente tener cosas, es vivir en paz y en tranquilidad, con la suficiencia necesaria para no tener angustias.
En segundo lugar, el vivir bien armónico en sociedad, en las relaciones con los otros. Tercer lugar, la armonía con la naturaleza. Y cuarto lugar, la armonía con el cosmos. Fernando Anacuni, un intelectual aymara, nos dice que la unidad entre estos cuatro elementos tiene una característica de interdependencia. O sea, no es uno y no los otros. No son tres y no uno, son los cuatro. Los cuatro en correspondencia, con distintos ritmos, por supuesto, con distintos énfasis, pero los cuatro correspondiéndose y haciendo una unidad. Entonces, cuando hablamos de la vida en el buen vivir, estamos hablando de la armonización de estos cuatro elementos. Y cuando pensemos el buen vivir de la comunicación, tenemos que pensar en que este es el desafío. El elemento de la identidad, o sea, ¿qué es lo que diferencia al buen vivir? Es la vida en plenitud. ¿Y qué es la vida en plenitud? El summa causa es un concepto muy rico para esto. El summa causa, otro error, no es summa causa. En quechua no hay la terminación grave del ay, es causa. ¿Sí? Solamente como corrección, es que se escucha mucho en la radio el summa causa y en todo lado, y es summa causa. El summa causa, ¿qué es lo que dice? Una vida sin grandes apuros, una vida sana, con lo suficiente, ¿sí? Sin gran acumulación de riqueza, pero sin carencias también. Y pensada en lo que dijimos antes, para uno, para la sociedad, para la naturaleza y nuestra vida en y del cosmos. ¿Sí? Los cuatro elementos armonizándose bajo esta filosofía. Por eso es muy común decir que esto no es el vivir mejor. El vivir bien no consiste en la acumulación de la riqueza. Ciertamente, en sociedades penetradas por el capitalismo, una expresión de esta manera, el vivir bien, será una adecuada redistribución de la riqueza. La vida en plenitud es eso, que a nadie le falte nada, que todo alcance para todos. Ambos elementos suenan utópicos. A mí me parece excelente que suenen utópicos. No hay utopías, no hay teorías, no hay movimientos que se hayan movido sin utopías. Estas son las utopías que tienen que movernos y entusiasmarnos por el vivir bien, buen vivir. Tenemos que trabajar por esas sociedades. No nos regalan los dioses, no nos regala Correa ni Evo. Son construcciones que tenemos que hacerlas cotidianamente bajo algunas condiciones. Y estas condiciones están en la naturaleza del vivir bien, la convivencia comunitaria. ¿Sí? Este es un elemento ineludible, irreemplazable cuando hablamos de vivir bien, buen vivir. Por eso es que los elementos de la competitividad no van a tener cabida en la comunicación para el vivir bien. El desafío es cómo hacemos una comunicación para entendernos entre todos de la misma manera en que cómo hacemos una sociedad colaborativa, de comunidad, con prácticas, con costumbres, con reglas, con normas que nos hagan vivir en comunidad. Y la convivencia comunitaria tiene algunos principios. Uno de estos principios es la complementariedad. ¿Sí? O sea, el encuentro de los opuestos. El mundo aymara dice chachawarmi, varón, mujer. Anansaya, uninsaya, arriba, abajo. O sea, los distintos se necesitan y se complementan. Y de la complementación sale algo distinto y sale algo bueno. Quisiera hacer solamente una aclaración porque hay distintas interpretaciones sobre esto. Hay mucha gente que está acudiendo al yin y el yang como interpretación de la complementariedad. Y esto lleva a decir que todos tenemos derecho a vivir, que vivan los ricos, viviremos los pobres, entre opuestos nos entendemos, tenemos que ser hermanos, el consenso y qué sé yo.
Estudios hechos en el Cusco sobre el Illa. El Illa es la energía del amanecer, en aymara Cana, el amanecer, ¿no? Demuestran que la complementariedad en las sociedades andinas no está expresada en el yin y el yang, sino más bien en el ting, ¿no? Que igual hace una separación de arriba abajo de las parcialidades, con un medio quebrado, pero que los une. Y entonces lo que dice es que la complementación no es que todos nos convirtamos hermanitos. La complementación es vivir en oposiciones, con fuertes contradicciones, tratando de superarlas. Y el error más grande sería que nos asimilemos a una sola cultura, porque no funciona así la sociedad. Y muchas veces esta complementariedad es violenta. En el norte de Potosí, el tinco, que se deriva del tinc, es violento, es chocante. Es una fiesta donde hay sangre para que la Pachamama, la Madre Tierra, nos dé sus frutos. Es muy difícil de entenderla, pero así está en la racionalidad. Lo que yo quiero jalar nada más hacia el mundo luego de la comunicación es que no se trata de lanzar discursitos de todos somos iguales. Las diferencias son enormes en nuestras sociedades. Por eso es que otro principio del vivir bien, buen vivir, es el de la reciprocidad. O sea, para vivir en comunidad, el aire, la minga, el pueblo afrodescendiente tiene una práctica hermosísima del cambio de manos. O sea, yo te doy 10 manos, me devuelves otras 10 en el trabajo. Y en cada sociedad urbana, rural y de todo lado hay expresiones de reciprocidad riquísimas. Lo importante es que correspondamos en la misma dimensión y la misma magnitud lo que recibimos de los otros. Condición para la vida colaborativa. La integridad. Las sociedades originarias no son sociedades espontáneas. Sus costumbres, sus normas son fuertemente vinculantes, son de compromiso, son de ley, son de norma. Y el equilibrio. El equilibrio es otro de los principios para la vida comunitaria. Y el equilibrio es como la balanza, es decir, no vamos a vivir en equilibrio mientras la fuerza del capitalismo esté jalando para un lado y los pobres sigan colgándose del techo. El equilibrio en la perspectiva del vivir, buen vivir, es pues poner en equilibrio estos factores. ¿Sí? No vamos a actuar con inocencia cuando trabajemos el vivir bien, buen vivir. Lo peor que podemos hacer con estas teorías, con estas corrientes, es ser ingenuos. Por eso insisto en que un campo de realización del trabajo va a ser la acción política. Paso rapidito, la interculturalidad es una condición del dinamismo del buen vivir, vivir bien. Solamente quisiera señalar, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, que no se queda en el reconocimiento del otro, no se queda en decir somos diversos, sino que trata de construir algo nuevo. Y esta construcción de algo nuevo, lo dice Silvia Rivera, una sensacional socióloga boliviana, con su teoría del cheje. Es un libro que deben leerlo. Chiji, yo puedo darles luego alguna bibliografía. Dice que la interculturalidad no se equipara a la hibridación. Pobre García Canclini. No se equipara a la hibridación. No nos juntamos en una sola cosa, sino que vivimos en permanente tensión, en permanente oposición. Y desde esa oposición, o vivimos separados, o en algunos casos nos complementamos. ¿Sí? La interculturalidad no puede ignorar las asimetrías. Alfonso, mi compatriota que está presente acá, en un libro también que no podemos dejar de leer, El Cuarto Mosquetero, me imagino que expuso ayer, nos dice que a veces las costuras que generamos entre culturas son heridas, ¿no? Y no son elementos que sanan, son heridas. Y en consecuencia es importante mirar hacia adentro. No puede haber interculturalidad sin intraculturalidad. Tenemos que fortalecernos nosotros mismos para hablar en las mismas condiciones de equilibrio con los otros. Es bonito decir somos del sur y es bonito decir no más occidente, pero nos tenemos que dotar los elementos suficientes para que este sur
compita en equilibrio de igual a igual con el Occidente y lo derrote. Y no es solo el Occidente, es también el Norte. Un elemento difícil que está con la interculturalidad, pero yo sí creo firmemente en esto. Los estados tienen que ser plurinacionales. Los estados tienen que ser descentralizados. Los estados tienen que incorporar los distintos, con su tierra-territorio, con sus formas de administrarse, con sistemas de pluralismo jurídico. Si no, el vivir bien, buen vivir va a funcionar a medias. No se va a armonizar con la sociedad para funcionar de otra manera. Y finalmente, es una propuesta para el planeta. No vamos a pensar que esta es una propuesta de los indígenas para los indígenas. El momento constitutivo está, originario está ya, pero es la tarea que tenemos para el planeta. Y acá acuda ustedes como latinoamericano. Tenemos que asumir que a América Latina le tocó la tarea en este tiempo de pensar en el planeta como un planeta de la esperanza, porque estamos en el continente de la esperanza, con todas las dificultades que tenemos, que son inmensas, pero estamos en el continente de la esperanza. Y estas epistemologías del sur nos tienen que conducir hacia esos derroteros de otra cualidad. Por ahí leerán ustedes el devenir histórico. Es nada más un señalamiento en los pueblos originarios del permanente retorno. Ellos vuelven a sí mismos, pero no para detenerse en el pasado, sino para pensar el futuro. Tienen un concepto hermosísimo del AMTA. El AMTA es recordar el futuro, ¿sí? No sé si logran entender la profundidad de este planteamiento. Es recordar el futuro. Cuando uno vuelve al pasado, cuando uno vuelve a la identidad, no es para detenerse ni querer tirar la historia para atrás, es para mirar el futuro. Y el mirar el pasado es mirar la vida en convivencia, es mirar la vida comunitaria. Entremos a ver algunos elementos del paradigma de la comunicación para el vivir bien, que es una comunicación dialogal, absolutamente. No podemos entender de otra manera que no sea el marco del diálogo nuestra propuesta. Benjamin y los sensoriums, recuérdenlo, el valor de la experiencia. Desde allá vamos a partir para esto. Y quiero insistir en la necesidad de recuperar todo lo rico acumulado en la comunicación popular y también en las mediaciones. La comunicación popular logra invadir el campo político. Las mediaciones no, se nos quedan en el campo académico. Su tarea pendiente es invadir el campo político, lo mismo que lo que estamos hablando. Rupturas, hay que romper cosas, las paso rapidito, las ineludibles. El vivir bien, buen vivir, debe romper con el vivir mejor, con el sistema capitalista y las expresiones que generan desigualdades en nuestras sociedades. Consecuencia, el vivir bien no es neutro, pues. Y hay que exigirle al vivir bien, buen vivir en esta magnitud. Está obligado a construir un tipo de sociedad distinta. No puede amoldarse al capitalismo, aunque tiene que luchar con el capitalismo. Eso es lo serio de esta corriente. Es que tenemos que construir sociedad distinta con los pies del capitalismo, ¿sí? En el día a día del capitalismo. Y es una tarea, lo sabemos todos, absolutamente compleja. Romper el neocolonialismo, no más racismos. Hay que romperlo. Romper con el patriarcado. Y debemos admitir que las sociedades originarias y la propuesta original del buen vivir es muy pobre en el tratamiento del tema de la mujer, de las injusticias con la mujer. Los elementos que yo encontré y que tienen un sentido lingüístico más rico de lo que expresa el término es el respeto por la mujer. O sea, el respeto en las sociedades originarias es no solamente considerar la que está al otro lado y tratarla bien, es definitivamente también elementos de justicia. Pero en este campo, así como en otros, no dejemos el acumulado tan rico que hay en las luchas de las mujeres por una sociedad distinta. No vamos a hablar de vivir bien con la manera como está funcionando este tema. La depredación desmedida del medio ambiente, por supuesto, y esta contradicción tan grande en las políticas de gobierno que a veces
tiene con ciertos criterios de cuidados del ambiente que tomar medidas para la producción, para la generación de una riqueza que se debe distribuir luego en otros lados. Y debemos también debatir con el desarrollo confundido con crecimiento o con progreso. O sea, definitivamente vivir bien tiene que pelearse con esto y generar la cosmovisión que vimos antes. Y en este contexto, la comunicación tiene también que generar rupturas con su norteamiento. A mí me encantó este concepto, se lo escuché a Fernando Guanacuni, un intelectual aymara. Estamos norteados, ¿no? Como decir, estamos occidentalizados, pero estamos norteados en muchos sentidos. O sea, no estamos pensando desde el sur. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestras normas de buena conducta están absolutamente cruzadas por los roles y costumbres del norte. ¿Y qué cosas hay que romper de este norteamiento? Primero, la funcionalización de la comunicación a este sistema, a este que vimos acá, a este desorden estructural. La comunicación está funcionalizada absolutamente, y lo sabemos todos. Cuando hacemos un análisis de cualquier gobierno de cualquier país del mundo, ¿qué está haciendo a título de comunicación? Es difusión. En las universidades, ¿qué pasó con las facultades de comunicación para el desarrollo? ¿Dónde están? ¿Por qué se transformaron en carreras de comunicación empresarial? Estamos norteados. Y la funcionalización de la comunicación a lo anterior, lo tenemos que romper, lo tenemos que transformar. Recomendación de otro texto simpaticísimo, el de Eric Torrico, que está presente también acá, de la comunicación para salir del desarrollo. Y tenemos que salir de ese desarrollo comparado con crecimiento, con progreso. Pero Eric dice una cosa además, que la comunicación ya no puede seguir funcionalizándose al desarrollo. La comunicación tiene que pensarse en sí misma. Entonces vamos a romper con la instrumentalización de la comunicación, ¿verdad? Con que nos llaman para que hagamos la cartilla, el video, el programita de radio, para conceptos y decisiones ya tomadas en otros lados. La comunicación tiene que ser parte de la definición de las estrategias. Y vamos a superar otra funcionalización, que es la reducción de la comunicación a medio de comunicación. Y otra más chocante todavía, es la reducción de la comunicación al paradigma de Laswell. ¿Sí? Eso es lo que se está haciendo. ¿Quién dice qué, a quién, para qué, cómo, cuándo? Y al final lo que se está haciendo en comunicación es la relación entre emisor, mensaje y receptor. Lo más elemental de los elementales del difusionismo, eso es lo que está privando como forma de comunicación en la sociedad. La marketización de la vida, la banalización, etcétera, el aligeramiento de los valores, todo esto que hace parte del sistema que debemos combatir, la libertad de empresa, por supuesto, los oligopolios, los monopolios de la comunicación deben ser combatidos. El acceso a la comunicación tiene que tener otras características, y cuando hablo de oligopolios hablo también del Estado. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? El Estado lo puede hacer con un sentido de integración global, a diferencia de la empresa que lo hace por sus propios intereses, pero no puede haber libertad de empresa. Y veo con preocupación que nos están ganando, nos están ganando, acompañado de una concepción liberal del derecho a la comunicación, con la mayor crudeza de la escuela norteamericana. Relean a Rivers y Scrum, Wilbur Scrum, la escuela norteamericana. ¿Sí? Y recuerden ustedes que ellos decían que en el derecho a la comunicación el Estado tiene un papel legatario, ¿sí? Simplemente limitado a conceder espacios de comunicación y a permitir que los privados sean los actores de la comunicación. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que seguir nosotros admitiendo que el Estado no sea fuerte? Necesitamos Estados fortalecidos, necesitamos Estados con capacidad de decisión, ojalá en función y correctamente del vivir bien, buen vivir. No podemos volver a la historia trágica del neoliberalismo, donde la comunicación se rifó, se hizo mercancía igual que cualquier otro producto. Costó mucho
Y aquí juega un papel vital las mediaciones que nos hizo pensar de otra manera el mundo sin derrotismos. Costó mucho recomponer un poquito el derecho a la comunicación y tener las legislaciones que están teniendo en otras partes. Pero a mí me asusta cuando en el consenso general vienen ganando nuevamente fuerza las concepciones de la escuela norteamericana con la autorregulación, la libertad de expresión, que es un derecho ciudadano apropiándose los empresarios de la comunicación, cuando nosotros sabemos que el derecho a la información está sujeto a leyes, está sujeto a normas, a responsabilidades. La escuela norteamericana nos habla de la responsabilidad social. Yo cuido mis creencias. El buen vivir debe cuidar la responsabilidad social. Es la sociedad, es el planeta, es el cosmos que debemos cuidar. Tengo muchísimo miedo de que vayamos a confrontarnos de una manera desigual en estos campos, pero la comunicación para el vivir bien, buen vivir, no puede dejar de lado estos elementos. Al que logre leer sin atragantarse la palabra aymara que está ahí arriba, les regalo un libro en Ciespal, el que ustedes elijan. ¿Sí? Yo también me atraganto cuando lo leo, así que me voy a la traducción. Pero este es el concepto aymara de la comunicación, ¿no? Que me interesa recuperarlo, no para que digan qué chévere este profesor que nos habla en aymara, nos trae elementos de otras culturas, no, sino para definir el carácter, la concepción de la comunicación en el vivir bien, buen vivir. Y tiene el sentido de la expresión aymara. Dice, necesariamente debemos siempre comunicarnos unos a otros. O podría decir también, estamos obligados a comunicarnos permanentemente porque somos humanos, ¿no? ¿Qué elementos sacamos de acá? Dos, debemos comunicarnos. Intercambios. Enunciaciones construyéndose permanentemente en la interacción, en la interrelación. Al menos esto nos hará superar la idea difusionista de la difusión. Interacción, ¿sí? Y el otro elemento, que tiene que ver con la obligatoriedad, tiene que ver con compromisos, con la comunicación inserta en la toma de decisiones. La comunicación inserta en la práctica social, ¿sí? ¿En qué momento de la historia dejamos de hacerle caso a Luis Ramiro Beltrán, a Juan Díaz Bordenave? ¿En qué día, en qué momento se nos jodió la comunicación? ¿Por qué dejamos de lado de nuestras responsabilidades la práctica social? ¿Sí? Yo no sé si es la fuerza de los elementos emergentes básicamente desde el difusionismo, o es que recitamos bonito la comunicación popular y las mediaciones, pero en el momento de la práctica somos unos pinches publicistas. No sé en qué momento, pero se nos fue la idea social de la comunicación. La vamos a recuperar. Es un requisito que no se transa en la comunicación para el vivir, buen vivir. El campo de las enunciaciones, entendido como interacciones, y el campo entonces de la comunicación como actor social y político y cultural metido en la práctica social. Sigo con el mundo aymara y no con este afán de que hagamos lo mismo, sino de iluminar elementos de conceptualización del vivir bien, buen vivir. El Hakiyaru es palabra de la gente y el Haken Parlaña es hablar como la gente. A los que vayan a leer mi librito de los sentipensamientos, una recomendación, por favor, es un gravísimo error. Cuando yo hablo del tema, me di cuenta ya publicado, dicen hablar como gente, la traducción, es hablar como la gente, la diferencia, la entienden ustedes, es abismal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo habla la gente? ¿Por qué debemos mirar el momento constitutivo y el origen? Porque tiene cosas importantes. La primera, la comunicación empieza escuchando.
saber escuchar. Esto que cuando ustedes entran a la universidad, el primer día nos lo enseñan, pero cuando estamos en la práctica lo olvidamos. ¿Sí? Saber escuchar. Este principio tan elemental que da origen a la comunicación alternativa, participativa, popular, tenemos que reponerlo. Tenemos que hacerlo parte de las prácticas cotidianas del vivir bien, buen vivir. Hay el concepto guaraní de yapisaca. Yapisaca es ver con los oídos, ¿no? Dicen, ¿no? Estos indígenas están locos, dicen, ¿cómo se puede ver con los oídos? Es que tenemos que escuchar con los 5 sentidos. ¿Ya? Lo que quiere decir el concepto es que partamos de la gente, partamos de los otros, de su palabra, una palabra que contiene una historia. ¿Sí? A este concepto elemental volvamos con el saber escuchar o escuchar para hablar. David Choquehuanca, el canciller boliviano, dice que el saber escuchar es escucharnos a nosotros mismos, escucharnos entre nosotros, en sociedad, escuchar a las aves, escuchar a las plantas, escuchar a la naturaleza y escuchar a los más humildes. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si queremos pensar en la cosmovisión en conjunto como es, no basta con escuchar a los otros seres humanos. Debemos dar pasos para saber escuchar a la naturaleza. ¿Cómo se escucha la naturaleza? ¿Cómo sintonizamos las voces del ambiente, los sonidos de la naturaleza? Yo creo que deberíamos hacer un ejercicio parecido al que hicieron la teología de la liberación y la comunicación popular cuando hablaban de la voz de los sin voz. ¿Sí? Y pusieron el micrófono y dejaron que la gente se exprese en sus idiomas, desde sus propias expresiones, sus propios conceptos. Debemos hacer lo mismo. Debemos jalar los micrófonos a la naturaleza, que nos hable. Nos está hablando de muchas maneras, todos los días. Y tenemos que saber leer la naturaleza también en los escritos, la poesía, las canciones de gente que cree en la armonía, hombre, sociedad, naturaleza, cosmos. Y en las prácticas de otros pueblos. Ariru Makowi, que es un literato ecuatoriano, él insiste mucho en este tema y tiene varios escritos sobre esto. Él dice que debemos ver con alegría la belleza de la naturaleza y debemos ver con optimismo el respeto de algunas sociedades a la naturaleza. No es lo mismo que ecologismo, ¿no? Es un ecologismo, pero enmarcado en esta cosmovisión que tiene un carácter más amplio. El cambio climático nos está exigiendo a gritos respuestas desde el mundo de la comunicación. Y lo único que estamos haciendo en el mundo de la comunicación es decir, calma, allá está un sitio donde puede huir en caso de terremoto o en caso de erupción del volcán, pero no nos estamos comunicando como humanos, no nos estamos escuchando ni le estamos escuchando a la naturaleza, ¿no? Bueno, y lo de los humildes, escuchar a los humildes, hagamos educación popular. Toda la inspiración contenida como forma, pero también como proyecto político, eso es escuchar a los más humildes. Necesitamos una comunicación irreverente, contrahegemónica, aún con gobiernos como los que tenemos acá. Si al presidente Correa y a Evo le haría bien tener una propuesta contrahegemónica, pero propositiva. Y esta es la diferencia del saber escuchar en el vivir bien con otras formas pasivas de saber escuchar. Empecemos preguntándonos, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que las cosas sean distintas? ¿Qué he hecho yo? ¿Sí? Vamos al saber compartir, que tiene que hablar con el hablar sabiendo. Teoría crítica de la comunicación. Especialmente, Habermas, releámoslo. Y su propuesta de la construcción del lenguaje con argumento.
la construcción del discurso pensado, sustentado. ¿Sí? ¿Qué falta nos está haciendo? ¿Por qué estamos dejando que los pulgares se impongan a nuestras mentes? ¿Por qué estamos dejando que las emociones se impongan a nuestros sentimientos? ¿Por qué estamos dejando que la razón interesada se imponga a nuestros sentimientos? Saber compartir es hablar sabiendo de lo que hablamos. Y a la comunicación para el vivir bien tiene la condición sine qua non de hablar con sentido. En el discurso debemos recuperar la importancia del contenido. Hemos jugado ya mucho, especialmente por la fuerza de la televisión, con la forma. Hemos jugado mucho con la estética. Es el momento de volver junto con la estética, junto con la forma, a la trascendencia del contenido. Si no, no nos vamos a entender. Nos vamos a pelear todo el tiempo. Si tú me dices una cosa y yo reacciono mal, nos vamos a acabar peleando. Nos tenemos que dar el tiempo para preguntar y para responder. Y cuando hagamos comunicación, tenemos que volver a trabajar sentido del enunciado. Saber vivir en armonía, que es lo difícil, esta es la práctica social. Tiene que haber prácticas reales de vivir en convivencia comunitaria. Tienen que haber intercambios en políticas públicas y en prácticas cotidianas. Yo creo que en políticas públicas hemos avanzado muy bien a tener constituciones que marcan una nueva civilización. Hemos avanzado muy bien en teoría, en planes nacionales para el buen vivir, pero todavía nos falta mucho en la implementación de todo esto. Y no nos vamos a quedar conformes, ni los gobernantes, ni los ciudadanos, y menos los que trabajemos en la comunicación para el buen vivir. Esta es una construcción, falta mucho. Bolivia, un país que hace 10 años tenía un nivel de pobreza cercano al 40%, bajó al 20 y tantos por ciento. Y ese 20 y tantos por ciento sigue siendo un mundo injusto enorme que hay que seguirlo combatiendo. Y lo peor en todo esto es que a medida que pasa el tiempo es más difícil. Las exigencias son mayores, las cosas no se hacen por decreto, hay una contrahegemonía que rema para el otro lado permanentemente y nos dejamos cooptar. Lo cierto es que saber compartir es una práctica desde todos lados. Y el saber soñar es un elemento que no podemos dejarlo de lado. Saber soñar es también saber esperanzar. Voy a recomendarles un texto de François Huttard, se llama Los bienes comunes de la humanidad. Un precioso texto que nos va a indicar cómo, dialécticamente, luchando, no podemos dejar de soñar por sociedades distintas. No podemos conformarnos. Tenemos que seguir construyendo permanentemente nuestra sociedad con un cuño distinto, con una nueva civilización. Laudatio Si, del Papa Francisco, especialmente en su capítulo 4, que habla de la ecología integral, es otro texto hermosísimo que nos puede devolver y entregar elementos para trabajar este tema. Bueno, cierro esta parte para mostrar que comunicación entonces no es emisor, mensaje y receptor. Y aunque le pongan su feedback, no es eso. Comunicar en el buen vivir, vivir bien, es hacer en la medida de las posibilidades de cada realidad esto. Esto señalo simplemente por lo siguiente: la mayoría de los textos de comunicación, Peirce, especialmente Maigret, hablan de 3 mundos en la comunicación, ¿sí? El mundo natural de las leyes, el mundo sociocultural de los intercambios y el mundo creativo de los poderes. Y toda la historia de la comunicación se desenvolvió allá. Con la comunicación para el buen vivir vamos a incorporar el universo cósmico, el de la espiritualidad, con la misma fuerza. Y con la mirada de las interdependencias. El difusionismo se quedó en el universo sociocultural. La comunicación popular trabaja mucho ese espacio. Y cuando hemos trabajado el universo creativo,
o el universo natural, hemos tenido que especializar la comunicación. La comunicación para el desarrollo abordará un poquito más allá del individuo. La economía política, la comunicación entrará en el campo de los poderes, ¿sí? Pero lo que no hemos logrado todavía como disciplina de comunicación es que todo funcione armónicamente en conjunto. Que la comunicación para el vivir bien se nutra de lo más rico que pueda tener una comunicación para el desarrollo en términos que pensaba Luis Romero Beltrán, que tenga economía política de comunicación y que tenga distintos elementos que nos ayuden a pensar de otra manera y no tan segmentadamente. Gracias, Julio. Ya vamos a acabar. Vamos entrando a la metodología de la comunicación para el vivir bien. Es una metodología que la estamos validando. Tiene, yo creo, ya bastantes elementos de certeza y tiene que ver con la lógica, ¿no es cierto? O sea, la manera como se construye conocimiento. El difusionismo construye conocimiento partiendo de un texto preelaborado, te trabaja primero la sensibilización, luego la persuasión, luego asegura fidelidades y luego trabaja sostenimiento. ¿Sí? La comunicación popular tiene una lógica de pensamiento que es acción, reflexión, acción, o partir de la práctica, teorizar la práctica y volver a la práctica para transformarla, y su concepción de fondo es la dialéctica. ¿Sí? O la teología de la liberación, ver, juzgar, actuar. ¿Sí? O sea, hay maneras lógicas, hay racionalidades para construir conocimiento. ¿Serán esas las racionalidades de la comunicación para el vivir bien vivir? Y estamos estableciendo que no, que tiene una lógica que tenemos que aprender a trabajarla en los distintos ámbitos de la comunicación. Empecemos por el sentir-pensar, los sentipensamientos. No es casual que mi libro se llame Sentipensamientos, obedece a esto. Por supuesto que le robé la propuesta original a Orlando Falsborda, que él mismo cuenta que además se la robó a pescadores del río Magdalena, ¿no? Y que popularizó Galeano en el libro del abrazo, de los abrazos, ¿no? Esto. Pero somos sentipensantes, sí, definitivamente. No vamos a lograr conciencia crítica al margen del sentimiento, ¿sí? Las dos cosas van juntas. Pero entonces, el arranque de la generación de conocimiento debe estar ahí, en los sentipensamientos de todos, ¿no? Con todo lo que ya dijimos antes, en el mundo del saber escuchar. Le vamos a quitar un elemento a la comunicación popular. Sentir, pensar críticamente, ¿ya? Críticamente. Para no caer en algunos errores a los que se nos hizo llevar con las teorías culturalistas, que en algunos casos las apropiamos acríticamente. He visto muchos estudios que, a título de vida cotidiana, ¿qué hace usted cuando ve televisión? Y te describen: desayuno, escribo, veo tele, me ducho y qué sé yo. Y es una descripción, ¡pum!, de lo que hacen. No es crítica, es simplemente una descripción. El sentipensamiento es una mirada con futuro de esta realidad. Crítica, porque estamos colonizados, porque hay elementos, estamos norteados, hay elementos que hay que cambiarlos. Entonces, pensando en la vida en plenitud, ¿cuáles son los sentipensamientos? Pasamos al decidir actuar y vean ustedes cómo los pares hacen una unidad en esta racionalidad, que tiene que ver básicamente con la praxis organizativa. Traducido a términos de comunicación sujeto siempre a revisión, me es de extrema utilidad Eliseo Verón y su comprensión del espacio del reconocimiento, es decir, la recreación del discurso, el espacio del consumo como un espacio dinámico de producción de sentidos también. No es recepción, es recreación de contenidos, ¿sí? Esto es lo que tenemos que lograr en la creación de conocimiento en el momento de la decisión y de la acción. Tenemos que lograr reconstruir sentidos
de sociedad, de cultura, de política y de espiritualidad. Las mediaciones nos hablan de los sentidos sociales y culturales. Vamos a recuperar de la teoría crítica la política y vamos a incorporar el elemento del cosmos y la espiritualidad, ¿sí? Y vamos a recrear, vamos a construir sentidos desde ya. Ojo, comunicación entonces no es difundir, comunicación es construir, deconstruir y reconstruir sentidos, ¿sí? Tercer paso, convivir en armonía. La vida colaborativa, cotidiana, que debe reflejarse en políticas públicas además. Escuchemos a la gente, partamos de testimonios, trabajemos las crónicas, hagamos importante estos géneros comunicacionales donde el comunicador está instalado en otro lado y los pongamos en debate, en diálogo. Y finalmente el volver a esperanzar, la fuerza de la pregunta. Recordémoslo a Paulo Freire. Paulo Freire decía que el proceso educativo empieza preguntando. Entonces vamos a empezar interrogando sobre el futuro. Preguntémonos sobre qué nos espera, qué caminos debemos seguir, qué hacemos hacia adelante. En el sentido aymara, miremos atrás pero para ir hacia el futuro, para adelante, con esperanza. El mundo originario habla de la reconstitución. La reconstitución es recuperarse elementos originales, pero para adecuarlos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Finalmente, con esto concluyo, ¿qué hacemos en el campo político? Y debemos hacer mucho. Yo no dudo en expresar que en los países donde hemos asumido como política de Estado el vivir, buen vivir, un elemento ausente es la comunicación. ¿Sí? O sea, ni vale la pena debatir si están haciendo o no comunicación para el vivir, buen vivir. La comunicación está ausente. ¿Sí? Está ausente. Y entonces es responsabilidad nuestra, y esta es especialmente tarea desde el mundo académico, el hacer presencia de la comunicación como actor político en la construcción de las sociedades del vivir bien, buen vivir. Al menos 4 caminos que no son originales, sino que los recupero de las tareas pendientes que nos dejaron los pioneros de la comunicación, especialmente Luis Ramiro. ¿No? Estrategias multidiscursivas. Invadamos todos los medios, todos los programas. Salgamos ya de la idea de que hacer comunicación es informar. Incluso la comunicación popular se dejó ganar por el informativo. Devolvámosle a una radioemisora, a un canal de televisión, la idea de la programación global en conjunto, relacionándose como conjunto con la vida en la cual está inserta. En los eventos que solemos tener hay gente que me dice, pero no, pues estos de los indios, ¿para qué van a hacer televisión? Que vuelvan los chasquis, me dijeron. Y que eso sea la comunicación del vivir bien, buen vivir. El diálogo tiene ignorancias que tenemos que saberlas soportar y reencaminar de otra manera a veces. Pero debemos invadir todos los medios. Todos, absolutamente. Los electrónicos, los digitales, las redes sociales, todos. ¿Y qué es lo que debemos hacer en vivir bien? La cosmovisión. La vida en armonía, la vida en plenitud. Eso es lo que marca la diferencia. Integración institucional. Este es el momento no solo para la comunicación, sino en general para América Latina, de pensarse como un actor que juega distinto en otras redes, en otras ligas en el mundo, y podemos hacerlo. Fortalezcamos nuestras redes de comunicación. Tenemos, creo, 2 ejemplos paradigmáticos en América Latina. Uno es ALER, en el campo de la radio, y Telesur, en el ámbito de la comunicación, pero necesitamos muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Y con un desafío
que no solo nos fortalezca en lo que somos hacia adentro nosotros mismos, sino que debe llevarnos ineludiblemente a la siguiente relación: sociedad civil, academia, Estado. ¿Sí? Otros suelen decir Estado, sociedad civil y mercado. Pero nosotros nos estamos peleando con el mercado. El mercado estará al otro lado. Y desde esta unidad, entre estos tres actores, veamos cómo nos relacionamos con el mercado. Pero no lo hagamos parte de este proyecto porque nos va a enredar las cosas. ¿Sí? La integración institucional. Querido Paco, hacia espalda espero un trabajo bestial en este campo de animación, de facilitación, como este evento, ¿no? Donde nos encontremos y soñemos con un mundo distinto. Luis Ramiro Beltrán nos puso en el tapete las políticas nacionales de comunicación. No es un juego de palabras, no hicimos la tarea, pero ahora hay que hacer la tarea de las políticas plurinacionales de comunicación. O sea, si una condición de los estados es la plurinacionalidad, pensemos sistemas comunicacionales a esa altura, descentralizados. ¿No? Que el concepto de sociedad venga desde abajo, pero no renunciemos a eso. Esto yo lo suelo hablar permanentemente con el canciller de Bolivia, Choquehuanca, que además es un amigo personal muy apreciado. Él me cuenta las dificultades que tiene un gobernante de hacer cosas distintas, pero aún siendo así, no podemos dejar de recordarles que ellos llegaron al gobierno con una propuesta que nació en las bases. No podemos dejar de recordar que el buen vivir no es un decreto de gobierno, es un producto de la resistencia de siglos de los pueblos y que tiene que tener un derrotero. Las políticas plurinacionales de comunicación van a poner un empeño fuerte entonces a construirnos sociedades de la armonía, de la vida plena, desde abajo y de la mano de las políticas culturales. ¿Sí? Ya no pensemos como dos espacios separados, políticas de comunicación y políticas de cultura. Creo que la consideración de las políticas culturales de segunda generación nos permite dar la mano a ambos de gran manera. Y me encanta una expresión de Jesús Martín Barbero cuando dice, cuando trabajemos políticas, tenemos que hacer que el público sepa que también es pueblo. ¿No? Vamos a salir de la idea de público y nos vamos a sentar en la idea de pueblo. Políticas plurinacionales, comunicacionales y culturales. Y finalmente, por supuesto, el derecho a la comunicación. Pero un derecho a la comunicación para la vida buena en plenitud. No son tareas nuevas, pero son tareas pendientes, son tareas que la comunicación no las está cumpliendo bien. Cuando trabajemos comunicación para el buen vivir, no vamos a salir de acá solamente a hacer programas en los medios, vamos a salir a trabajar por la recuperación de la utopía que está arriba como título. Tenemos que trabajar por un nuevo orden mundial de la comunicación en la sociedad del vivir bien. Concluyo diciendo, queridos colegas, que debemos retomar las banderas que siempre las hemos tenido. En esta época, en este tiempo, la comunicación para el vivir bien, buen vivir, es el anuncio y es el camino para la vida en armonía y la vida en plenitud. Muchas gracias.